Don Jorge Alcalde, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Estupendamente, dispuesto a contestar a las docenas, centenares de preguntas que nos han hecho, consejos, trucos, críticas, de todo tiene que haber. Aquí tenemos de todo. Los insultos también se los decimos. Algunos no existen, pero nos gusta motivarle diciendo que la gente te insulte y te ha amenazado, porque con presión Jorge Alcalde trabaja mejor. Es igual que los de Iberdrola. Enseguida vamos a intentar ayudar a nuestros espectadores a que ahorren más que energía, dinero, porque lo que le preocupa ahora a la gente es el dinerito, pero también le preocupa las señales de alarma que nos están lanzando desde la Administración por causa de la contaminación, Nieves. Eso es. Hoy en Madrid, bueno, desde ayer ya podíamos leer en los letreros luminosos de la M30: no coja el coche, deje el coche en casa y desplácese en el transporte público. Y ante esa prealerta o preaviso que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, nos hemos querido desplazar a una de las plazas más contaminadas de la capital. Allí estaba nuestra compañera Adriana Rey. Nos encontramos en la Plaza Fernández Ladreda, en estos momentos el punto más contaminado de la capital del país. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón ya ha comenzado a recomendar a los madrileños que utilicen más el transporte público debido a los altos niveles de contaminación registrados. Y nosotros hemos salido a la calle para conocer la opinión de los vecinos al respecto de todo este tipo de medidas. Yo también lo recomendaría, el transporte público, es lo mejor para todo, porque la contaminación que hay es tremenda, vamos. Nosotros tenemos coche, pero sin embargo utilizamos el autobús y el metro para ir a todas partes. Se comparte la medida, pero eso sí, exigen mejoras. Sí, será buena solución siempre y cuando pongan el transporte como de ponerlo. Y avisan. Mentalizar a la gente, pero no es tan fácil. La gente que está acostumbrada a ir en coche no va a cambiarlo. Lo que más preocupa es cómo pueden afectar estos niveles de alerta a la salud. Si está con contaminación, pues nos enfermamos todos, desde los niños hasta los adultos. Pues hombre, cuanto más contaminación, peor para la salud. Por supuesto que peligra la salud. No todo es el humo del tabaco, que parece que somos asesinos, los fumadores. Pues también los que llevan sus coches también matan. Y algunos ya lo empiezan a notar. Sí, porque yo sufro mucho de alergia también, entonces eso me perjudica bastante. Y en todo este asunto y como responsabilidad última, algunos apuntan a la política de Ruiz Gallardón. Podría hacer algo más, no sé qué, porque no soy una experta, pero vamos, se lo podía currar un poquito más, sí. El ayuntamiento ya está, pobrecillo, agobiado, con tantos problemas y tanta deuda como tiene. Y el alcalde se justifica. Nuestro nivel de exigencia lo hemos puesto de forma voluntaria extraordinariamente alto. Habrá que esperar a la llegada de una borrasca el próximo sábado para que sean las lluvias las que reduzcan la contaminación. Bueno, hay que decir que a veces ya casi es mejor que no hagan nada, porque ha sido poner el letrero de coja usted el transporte público y la gente está tan motivada en contra de lo que le dicen los políticos que parece que hoy ha habido todavía más atascos en Madrid. Pero le decía yo a Nieves, no hables mientras está el vídeo, porque decía una cosa interesante que luego estábamos viendo, que lo corroboraba alguno de los entrevistados por Adriana. Decía, yo noto en la alergia... Yo no sé si tiene relación, pero yo esta semana lo he pasado especialmente mal con los ojos y la nariz, y yo no soy alérgica por estas fechas. Dos cuestiones, por estas fechas no. Luego ya se empieza, según pasan los meses... Dos cuestiones. Primero, ¿tenemos que estar preocupados? Segundo, ¿tenemos que estar preocupados por Nieves? Tenemos que estar preocupados todos, sí. Y además me hace gracia esas imágenes que veíamos de previsión de alta contaminación, que se puede ver en la M30 en Madrid. Ahora cuando yo venía siguen esos carteles puestos. Bueno, si se prevé alta contaminación, no sé qué es lo que tenemos ahora. No sé cómo cataloga nuestro alcalde, el alcalde de Madrid, qué es lo que tenemos ahora en Madrid. La boina de contaminación que ya hay en Madrid. Si esto no es alto, si alto es lo que se espera para mañana o para pasado, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Hombre, no está mal que se nos alerte de que va a venir peor el aire en los próximos días, pero hubiera estado mejor que se hubiese hecho algo antes. De hecho, bueno, nosotros llevamos en libertaddigital.com anunciando esto hace un mes y medio. La última vez el fin de semana pasado, donde colgábamos algunas fotografías de nuestros lectores de ese aspecto que ofrece Madrid a cualquier ciudadano que se acerque por cualquiera de las carreteras radiales y que evidentemente eso es una boina negra que no es otra cosa que la acumulación de dióxido de nitrógeno, de CO2, aunque el CO2 no se ve así de negro, y de partículas en suspensión que son altamente peligrosas para el ser humano. Y en los niveles en los que ya se está encontrando en el aire de Madrid. Pues, para la segunda pregunta sí que tenemos que estar preocupados por Nieves y por todas las personas que padezcan alergias, que ya están empezando a notar
pues la presencia de esas partículas en suspensión, sobre todo de dos tipos. Hay unas que se llaman PM10 y otras PM2,5. La diferencia es el tamaño, unas que tienen 10 nanómetros y otras que tienen, o 10 micras, otras que tienen 2,5 micras. Y estas partículas son capaces de atravesar las barreras de defensa que tiene nuestro organismo, el sistema respiratorio, y penetrar primero en las vías respiratorias, y algunas de ellas, cuanto más pequeñas son, incluso en el torrente sanguíneo. Hay muchísimos datos, hay mucha evidencia científica acerca de la relación entre el aumento de estas partículas y el aumento de las hospitalizaciones en urgencias con problemas respiratorios. Y también hay un informe muy reciente de científicos madrileños que han demostrado que cuando estas partículas están muy elevadas, por encima de las que tenemos ahora, todo hay que decirlo, aumenta también la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. La relación entre estas partículas y la salud es determinante, está más que probada. Y los límites a los que estamos sometidos los ciudadanos de Madrid y de Barcelona también, y de otras capitales en España, pero sobre todo Madrid y Barcelona, de estas partículas están por encima de los que la Organización Mundial de la Salud establece como seguros. Sí es verdad, y esta es una trampilla a la que se agarran los políticos para justificar su actuación, que están por debajo de lo que establece la Unión Europea. Pero es que todos los científicos consultados al respecto coinciden en que los límites de la Unión Europea son insalubres. Esos límites de partículas PM2,5 máximos que permite la Unión Europea deberían ser rebajados. Deberían ser rebajados además mucho, casi hasta la mitad. ¿Pero de verdad Gallardón puede hacer algo? Podría haberlo hecho y puede seguir haciéndolo. Podría haber hecho varias cosas. Por ejemplo, cumplir alguna de las promesas que él había establecido. Él había prometido que los taxis de Madrid iban a dejar de ser utilizar gasoil. Todavía siguen teniendo gasoil los taxis de Madrid como fuente fundamental de energía de desplazamiento. El gasoil es el emisor principal de estas partículas y del dióxido de nitrógeno, que son los máximos contaminantes de nuestro aire ahora en las grandes ciudades. Bueno, pues eso no se ha hecho. Se podía haber también cumplido la promesa de limitar el tráfico más todavía en el centro de Madrid, que había establecido para el año 2008 una limitación exhaustiva del tráfico en el centro de Madrid y que no se ha limitado. Eso es lo que podía haber hecho, a lo mejor utilizando algunas partidas presupuestarias que han utilizado para otras cosas, por ejemplo, para ser candidato olímpico. Digo yo que a lo mejor parte de ese dinero se podía haber utilizado en actualizar la flota de taxis madrileños para que no consuman tanto gasoil. ¿Y qué puede hacer ahora? Todavía estamos a tiempo. Puede limitarse la velocidad en Madrid mucho más. La velocidad de los coches que acceden a Madrid. Como se ha hecho en Barcelona. En Barcelona se iba a levantar precisamente estos días ese límite de velocidad a 80 km por hora en los kilómetros cercanos al nudo central de la ciudad. Se ha mantenido ese límite de velocidad precisamente por el exceso de contaminación que se está viviendo ahora. Y se puede definitivamente hacer un uso mucho más racional del tráfico dentro de la ciudad. Se tiene que limitar. Es que en casos como este, que insisto es un caso grave, se lleva alertando. En el año 2009 todas las estaciones de medición de la ciudad de Madrid dieron niveles por encima de los permitidos por las organizaciones internacionales. O sea, que no es que sea algo nuevo, sino que ya se veía venir desde hacía tiempo. Yo fíjate, por aportar algo desde mi ignorancia, más que esas prohibiciones u obligaciones a taxistas y conductores, se nota que vivo fuera de Madrid y hay que venir a trabajar y no hay transporte público, a lo mejor ese ahorro que decías tú de partidas superfluas y de palacios y demás, a lo mejor si potencias una buena red de transporte público y de paso bajan los precios, la gente entre echar 60 euros de gasolina al coche, que estamos viendo que se van a la gasolinera cuando hay luna llena y sacrifican una gallina para ver si les sale más barato a la hora de echar combustible, pues a lo mejor bajar el precio del transporte público puede ser una opción para que a la gente realmente le merezca la pena. Una opción muy razonable, pero que supone un cambio estructural a medio o largo plazo, hacer una urbanización, un urbanismo mucho más respetuoso con el ambiente, entre otras cosas, generando más transporte público. Pero eso está muy bien, pero es más a largo plazo. Pero yo lo que quería decir es que en este momento estamos en una situación crítica y que requiere soluciones quirúrgicas, rápidas, inmediatas. Aunque sea eso, aunque sea una prohibición, una limitación de velocidad momentánea, esperando que llegue la famosa borrasca que estamos esperando, que pase este anticiclón invernal que nos está convirtiendo Madrid en una irrespirable. O sea que la cosa es seria, porque para que Jorge
Jorge Alcalde ya nos lo diga de esta manera, la cosa es seria. La cosa es seria y lo dicen los informes científicos hechos en hospitales madrileños. Sin la embargo, tasa de hospitalización, los días en los que se superan esos máximos, es mucho mayor. Y el año 2009 y el 2010 tenemos que ver el mes a mes que todavía no nos ha llegado, se superó prácticamente en todas las estaciones. Sin embargo, esta mañana, que escuchábamos antes un fragmento de lo que estaba diciendo el alcalde Gallardón, esta mañana también se justificaba diciendo que los niveles que hemos alcanzado en los últimos días y por los que hay gente que se está echando las manos a la cabeza son similares al hace 5 años y que entonces nadie protestó ni se echó las manos a la cabeza. Sí, incluso se ha dicho que son incluso menos permisivos ahora que hace 5 años, pero antes, hace 5 años no tuvimos esta convergencia de fenómenos, unos que para los que el alcalde no puede hacer nada, por mucho que nos empeñemos, no puede hacer que llueva, ya nos gustaría a todos, ¿no? Y otros para los que sí se puede hacer. Si pudiera ya nos lo cobraría. Sí, y otros para los que sí se puede hacer. Entonces, esa conjunción de fenómenos ha producido ahora y es ahora cuando hay que actuar. No sé si es una tontería, ¿salir a la calle con una mascarilla sirve para algo? Bueno, para algunas partículas no. Si son capaces de atravesar las mucosas, pues incluso también pueden ser capaces de atravesar las mascarillas. Las personas alérgicas que tienen irritaciones muchas veces pueden ayudarse de este tipo de sistemas. Tampoco tenemos que pensar que por respirar aire de Madrid nos va a pasar algo inmediatamente. Estamos a tiempo de tomar medidas. Pero sí es verdad que niños, ancianos y personas con problemas respiratorios ahora tendrían que tener más cuidado que nunca. Bueno, lo bueno que tiene el buen tiempo es que no hace falta poner tanto tiempo la calefacción y eso yo supongo que ayuda a limitar algo de contaminación, pero la calefacción preocupa y mucho a tus espectadores, Jorge, yo creo que más por el dinero, lo que cuesta. Eso es, te preguntan de todo y vamos a empezar con las preguntas que te lanza Joaquín García. Dice, ¿qué es más eficiente para calentar una vivienda? ¿La calefacción de gas o la electricidad? Dice, imagino que independientemente del potencial calorífico de cada uno de ellos, habrá que tener en cuenta el medio que usamos para disipar ese calor y que no será lo mismo un radiador que un calefactor, que una bomba de calor. ¿Gas o electricidad? Pues no se le puede contestar a nuestro espectador así, porque todo depende de qué tipo de vivienda y cómo esté orientada. A la hora de elegir un tipo de energía que nos suministre de calor a nuestro hogar, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Algunos previos incluso a la compra de la vivienda o la construcción de la vivienda, la zona en la que está ubicada, la orientación en la que están las habitaciones habitualmente, si la vivienda es comunitaria o es una vivienda unifamiliar, porque normalmente hay viviendas comunitarias antiguas en las capitales que tienen calefacción central, el tipo de inversión inicial que queremos hacer a la hora de dotar de calefacción a nuestra vivienda, si es que no la tiene ya, cuando la hemos comprado, queremos hacer una vivienda nueva y tenemos que decidir si queremos utilizar gas o electricidad, la posibilidad de que nos llegue gas natural, que no en todos los pueblos, en todas las ciudades de España o en todos los barrios llega gas natural todavía. Con todo eso es con lo que hay que tomar alguna decisión. Y claro, estas decisiones son individuales para cada uno de los casos. Hay algunas cuestiones generales. Por ejemplo, las calderas, lo más habitual, lo que más se utiliza es un sistema de calderas que calientan el agua y utilizan una serie de radiadores de agua que nos transmiten el calor a toda la vivienda. Lo que tenemos prácticamente, pues la mayoría de los ciudadanos en sus hogares. Estas calderas pueden estar suministradas generalmente por gas, o por propano, o por gasóleo. En estos tres casos hay uno que se descarta inmediatamente. El gasóleo vamos a intentar mantenerlo lo más lejos posible, tal y como están los precios últimamente de los combustibles fósiles, ¿no? Y sobre todo porque es muy contaminante, que sería otra de las decisiones que tendríamos que tomar, cuánto de ecológicos queremos ser en nuestra vivienda. Entre el propano y el gas natural, el propano sí que es un poquito más, tiene un poquito más de potencial calorífico, ¿vale? Que podría permitirnos aprovechar más la cantidad de gas que metemos en casa y convertirlo en calor. Tiene el problema de que no existen unas conducciones, una red de propano en las ciudades. Tenemos que comprarlo y acumularlo, o bien en pequeñas bombonas, o bien en algún acumulador de propano comunitario. Y eso supone una inversión extra, de manera que tendríamos que hacer en la cuenta final esta inversión si estamos dispuestos a realizarla o no estamos dispuestos a realizarla. El gas natural tiene un pequeño potencial calorífico un poquito menor que el propano, pero sin embargo en la mayoría de las ciudades y de los barrios españoles pues ya está realizada la red y por lo tanto la instalación es muy barata. Hace falta una caldera y los radiadores, que suelen estar pues para una vivienda media de unos 80 metros cuadrados, una inversión de unos 3.500, 4.000 euros y tenemos calefacción en casa más luego el coste del gas, que es asumible. De manera que la mayoría de los expertos recomiendan para viviendas pequeñas, bien orientadas, que sea gas natural, mejor que cualquier otro tipo de combustible fósil o otro tipo de gas. Frente a la electricidad, pues hay pros y hay contras.
El único motivo que convierte a la energía eléctrica en un buen suministrador de calor a un hogar es que no llegue otro. Y es que pasa en muchos hogares. Uno tiene una vivienda a la que no va habitualmente, está en un pueblo, no existen conducciones de gas, le molesta tener que llevar las bombonas. Bueno, pues para esos casos se puede estudiar el uso de la energía eléctrica. Pero tanto la instalación previa, es decir, esa obra que hay que hacer en casa antes de instalar la calefacción, como el consumo de energía día a día, mes a mes, es bastante más caro. Con lo cual hay que ser mucho más racional en el uso de la energía eléctrica que en el uso del gas. Siempre hay que ser racional, o sea, que estamos aquí dando consejos para ser muy eficiente en el consumo energético. Pero en el caso de la electricidad, mucho más. Y mucho más aún teniendo en cuenta la nueva normativa de tarifas, que entre otras cosas, por ejemplo, ha eliminado lo que conocíamos tradicionalmente como tarifa nocturna. Ya no existe como tal. Ahora existe una tarifa que se distribuye por tramos horarios. ¿Sabes, Jorge? Me estaba acordando que mucha gente nos escribía al consultorio de Carmen Tomás y Alberto Recarte poniendo, digamos, de forma mejorable al ministro de Industria porque se pasaron, hicieron la obra para meter lo de la tarifa nocturna y una vez que ya habían hecho la obra es como la ley antifumadores. Cambiaron la ley y todo el desembolso y la inversión que habían hecho pues ya no les servía de nada. Era muy rentable esa tarifa nocturna anteriormente porque efectivamente esa inversión se podía amortizar con cierta rapidez, entre otras cosas porque las compañías eléctricas medían nuestro potencial necesario en las horas valle, con lo que consumíamos justo por cuando menos consumíamos, eso es lo que se aplicaba a la tarifa. Ahora se ha hecho al revés, se aplica en las horas que más consumimos. Aunque estemos menos horas consumiéndolo, ese es el valor que luego sirve para la tarifa eléctrica. Y además, porque exige ahora contratar una potencia eléctrica mayor si uno tiene un acumulador de energía por las noches que nos puede aumentar al final el precio de la inversión inicial. Más preguntas sobre calefacción. Tenemos dos preguntas más y seguro que alguno de los espectadores ya ha sido contestado con alguna de las cosas que ha hecho Jorge. Dice Vicente Alarcón Lozano, la calefacción en mi casa la realiza principalmente con radiadores eléctricos de aceite, pero que ha visto en varios establecimientos la existencia de radiadores eléctricos de emisión. Y te pregunta, ¿calor azul? Que con una potencia baja calientan una habitación. Ahora bien, dice que son bastantes más caros de compra. Mi pregunta es, ¿ahorran el gasto de energía? ¿En qué consisten? ¿Interesa cambiar los radiadores? Pues vamos a ver, esto es una pregunta muy interesante porque además nos lleva a la ciencia básica. El calor azul hay que decir primero que es una marca, o sea, que no es un concepto físico. Anda. Es una marca que, bueno, que salió así, se apropió de ese nombre, que está muy bien, y que efectivamente lo que vende son unos radiadores que siguen un poco la física de los antiguos radiadores de aceite, ¿no? Los radiadores que enchufábamos a la electricidad normalmente, que llevan un líquido, un aceite interior, que se calienta mediante unas resistencias y emiten por convección, más que por radiación. Por error los llamamos radiadores, o sea, porque al principio se pensaba que lo hacían por radiación, pero realmente emiten el calor por convección y calientan una estancia. Bueno, recientemente efectivamente ha aparecido esta marca comercial que lo que propone es, con menos potencia, calentar más. Y esto hay que decir que repugna las leyes de la física, porque hay una ley de la física, que es la ley de Joule, el famoso factor de Joule, que es muy facilito. Cuando nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica por una resistencia, se genera calor. ¿Cuánto calor? Bueno, pues ese calor que se genera es el producto de la potencia eléctrica que hemos pasado por el tiempo en el que está en la resistencia esa corriente eléctrica, esa potencia eléctrica. De manera que es una ley directa, proporcional, y el rendimiento de esta fórmula es siempre 100%. Quiere decir que cuanta más energía ponemos, más calor tenemos. Cuanto más energía quitamos, menos calor tenemos. De manera que para ganar calor extra, no hay otra forma física que metiendo más energía en el sistema. Así que ese ahorro supuestamente energético en la factura, en el suministro de energía que proponen estos radiadores, no es cierto. Lo que sí es verdad es que hay varias formas de ahorrar. Metiendo menos energía en el sistema, cortando la luz directamente, o aprovechando mejor la energía que metemos, que es otra forma. No estamos consumiendo menos, pero estamos aprovechando mejor lo que consumimos, estamos sacando más rendimiento. Y para eso estos radiadores tienen algunos trucos que no son exclusivos de estos de calor azul. Por ejemplo, son de aluminio. El aluminio es un material que se calienta, que es mejor transmisor del calor, se calienta más rápidamente. También es verdad que se enfrían más rápidamente. Los radiadores de aluminio enseguida calientan la estancia y, sin embargo, los de hierro fundido de toda la vida
cuesta más calentarlos, pero también luego cuesta más que se enfríen, con lo cual una vez hemos desenchufado dura un poquito más el calor. Tienen termostatos estos de calor azul individuales, con lo cual sí que nos permite establecer exactamente la cantidad de calor que queremos en cada una de nuestras habitaciones. Y eso sí que ahorra. Cuando nosotros queremos estar calientitos solo en el salón y tenemos lo demás apagado, eso sí que es un ahorro directo, porque lo que hemos hecho realmente es, siguiendo la ley de Joule, quitar energía al sistema y utilizarlo solo para aquello que queremos. Pero siempre hay que tener en cuenta que si queremos calentar más, tenemos que consumir más. Tenemos que pagar más. No hay otro método de conseguirlo. Con lo cual, lo más inteligente, más que consumir menos, es aislar mejor la vivienda y consumir justo en las horas en las que nosotros necesitamos el calor. Y abrigarse bien. Tú vas provocando de crisis en crisis matrimonial y familiar. Han llegado, que no sean eléctricas. Han llegado varios correos a ese amor hablando de las crisis matrimoniales provocadas por Jorge Alcalde, ¿no? Por culpa del termostato y lo que dijiste de la temperatura que tenía que estar la casa. ¿Alguna pregunta más, Nieves? La última sobre la calefacción. Manuel Vázquez Sánchez. Tengo la calefacción de mi casa por luz. ¿Qué me recomienda? ¿Emisores térmicos o acumuladores? ¿Tarifa de discriminación horaria o normal? Ya está más o menos respondido. Sí. Jorge, que quiero hablar del invento. Está respondido. Emisores, hoy en día todos los técnicos a los que he preguntado estos días desde que recibimos la pregunta, empiezan a recomendar los emisores, porque todo lo que sea una tarifa nocturna, todo lo que antes tenía de bueno la tarifa nocturna, para que la gente lo entienda, emisor térmico. Bueno, pues es unos aparatos tipo como un radiador que se pueden instalar y que cogen electricidad, cogen energía de la corriente eléctrica y que pueden ser incluso regulables, que tienen cada uno su termostato, parecido a lo que estábamos diciendo antes. Los acumuladores solo en algunos casos. En los casos en que sean un gran consumo energético que nos permita superar ese límite que nos pone el suministrador de energía de potencial, o en los casos en los que realmente solo vayamos a utilizar durante unas horas muy concretas la luz, el calor, y sepamos que en el resto del día no nos va a hacer falta. Tarifa de discriminación horaria. Claro, es que esto es lo que comentábamos antes. Lo que hoy se llama tarifa de discriminación horaria era la anterior tarifa nocturna y que por lo tanto ha perdido algunas de las virtudes que tenía. Bueno, vamos a ver. ¿Eres capaz de resumir el invento? Muy chapuceramente, quizá. Pues... en una línea. No, vamos a ver. Juan Luis aporta un invento que ha probado con éxito para ahorrar calefacción. Es muy original. Y dice, si tuviera que presentarme a un concurso, por lo menos me llevaría el segundo premio. Se trata de colocar debajo de los radiadores convencionales de calefacción por agua caliente, calentada en caldera de gasoil o gas natural, unos dispositivos ventilador que de manera silenciosa y con un mínimo caudal de aire empujen hacia arriba el aire caliente, potenciando la corriente de convección. Él logró subir la temperatura casi 2 grados con el invento. Dispositivo, el programador de los que se enchufan a la luz, luego el ventilador, un alimentador transformación de 12-15 voltios y cuanto antes suba la temperatura, antes corta el termostato y antes se apaga la caldera. Lógicamente menos consumo de gas de gasoil. Juan Luis, desde Galapagar le funcionó esto, Jorge. Pues Juan Luis, lo que pasa es que hace trampas y me parece muy bien, porque al fin y al cabo cualquier truquillo es bueno para reducir la factura de la luz. Hombre, lo que ha hecho Juan Luis es hacer que llegue más calor más rápidamente a la zona donde están los sensores del termostato. Está engañando a nuestra vivienda, está diciendo que ya ha llegado a 21 grados, pero todavía no ha llegado. Entonces el termostato salta, apaga la calefacción y por lo tanto pues ahorra energía en ese sentido. Hombre, habría que hacer una fórmula que a lo mejor se puede hacer viendo si supiésemos exactamente el tamaño de la vivienda de Juan Luis y cómo son sus radiadores, qué tipo de metal utilizan, pero habría que hacer una fórmula y a saber cuánto tiempo ha estado su calefacción apagada gracias a este sistema, y eso sería lo que ha ahorrado, y ahora compensar esto con cuánto tiempo ha estado encendido ese ventilador, que también consume energía, que también gasta electricidad, y cuántos décimas de grado ha disminuido la temperatura el propio ventilador. Con lo cual ahí tendríamos que tener cuidado, porque a lo mejor lo que estamos ganando por un lado lo estamos perdiendo por otro, porque el ventilador al mover el aire lo que produce también es un enfriamiento de la zona alrededor del propio aparato que está midiendo la temperatura. Si supiésemos exactamente estos datos, podríamos decirle a Juan Luis si su invento funciona o no. Yo le recomiendo que lo haga,
y si le sale positivo, que lo patente, porque a lo mejor hemos descubierto una nueva forma de ahorrar energía. No sé por qué me da que a Juan Luis, conocido como el MacGyver de Galapagar, después de haber montado todo este chiringuito, creo que los cálculos los debería haber tenido hechos. Bueno, hemos tenido muchísimas preguntas, también correos que nos hablaban de los paneles solares, otros que siguen dando trucos con la gasolina, tenemos de ovnis, tenemos también de la genética de los ratones, tenemos muchos correos, pero hoy no nos da tiempo a más. Nos da tiempo para decir quién ha ganado el sorteo que hacemos en el concurso que hacemos en Alcalde Responde, que es la revista Cuo, que por cierto me he enterado gracias a un espectador que hay revista Cuo en México. También hay un Cuo en México. Señor. Entraremos en un debate porque creo que en el Cuo de México decían que sí se había que secarse con servilletas y no. Discutiremos la semana que viene. Si hay que despedir a alguien se le despide, pero el que ganó fue Jorge. Dice, hola Jorge. Soy Sergio, un televidente de tu programa que tiene una pregunta. ¿Ustedes han tenido algún déjà vu? Y aunque lo digo mal, lo repito, déjà vu, en el que de pronto han dicho, esto lo he vivido yo, esto lo he vivido. Bueno, ¿existen realmente? ¿Existen realmente? La próxima semana contestamos. Te quedas con los deberes. Ahora nos acordamos del patrocinador. Y lo que decía el espectador, en este caso, es posible soñar con el futuro y que se haga realidad. Eso es lo que va a hacer Jorge en el futuro, concretamente dentro de una semana. Jorge, hasta la próxima semana. Aquí estaremos contestando a esta y a todas las que lleguen. Y ya saben ustedes que si quieren ahorrar, nosotros estamos a su disposición. Nos trasladan el invento, la pregunta, el consejo o el remedio, que además comparten de forma altruista, como nuestro espectador de Galapagar con el resto de la audiencia. Y aquí está Jorge para darle el visto bueno o el visto malo. Nieves, hasta mañana. Hasta mañana. Y a ustedes decirles que volveremos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, y que después del informativo mañana estará con nosotros don Francisco Pérez Avellán. Hasta mañana, amigos.